Bien, estoy compartiendo la pantalla con la información que vamos a estar manejando esta semana. Como pueden ver, los contenidos son explicar el concepto de entalpías normales, de formación para elementos y compuestos, las condiciones del estado normal termodinámico, diferenciar una reacción exotérmica de una endotérmica con base en la definición, en figuras y valores de entalpías de reacción, interpretar en las figuras de avance de reacción contra energía las energías de reactantes. Esos son unos gráficos que vamos a ver. Explicar desde el punto de vista energético el efecto de una reacción química al emplear catalíticos. Definir el cambio de entalpía de formación y realizar cálculos de entalpías normales de reacción o de formación. Nosotros vamos a llegar hoy pues hasta el 21, que es interpretar las figuras, y el jueves vamos a terminar la 22, 23 y 24. Como pueden verlo fácilmente si revisan, en todos los libros de texto de química hay un capítulo sobre este tema. Y pues en realidad son útiles, están diseñados para que uno aprenda. Claro, hay que leer bastante y a veces uno no tiene el tiempo. Y por supuesto una ubicación previa de parte del profesor ayuda a enfatizar o a escoger bien qué es lo que se quiere. Pero mi recomendación siempre es hacer una lectura rápida del capítulo antes de cualquier cosa, de cualquier capítulo, de cualquier libro de texto de química general. Ahora pues para ustedes habrá por lo menos unos 10 o 20 diferentes libros disponibles en forma digital. Entonces pueden escoger. El Brown es uno que tienen disponible. Yo recomiendo la edición 9. Bien, el tema se llama termoquímica. Y pues hay un concepto básico que es la energía, o también la energía interna, digamos, de un sistema, que es su capacidad para ya sea realizar trabajo o transferir calor. Esto pues es algo que vimos al inicio del curso y pues ahora viene útil recordarlo. Los procesos de un sistema pues son endotérmicos cuando el sistema absorbe calor debido a este proceso, y si el sistema más bien produce calor debido al proceso, pues entonces el proceso es exotérmico. Pero a nosotros nos interesa considerar esto en términos de los procesos específicos que son las reacciones químicas. Cuando una reacción química es endotérmica, entonces la energía de los reactantes es menor que la de los productos. Es decir, que el sistema absorbe energía, ¿no? Es que está representada aquí por esta diferencia entre la energía de los reactantes y la de los productos. Cuando el sistema, en cambio, pasa por una reacción exotérmica, o cuando la reacción es exotérmica, entonces la energía de los reactantes es mayor que la de los productos,
y hay una energía que es producida o liberada del sistema, que pues es la diferencia entre la energía de los reactantes y los productos. En esta parte del curso hay un concepto importante que es la entalpía. A nosotros nos interesa verlo en términos de la entalpía de los procesos. Entonces son diferencias de entalpía entre los productos y los reactantes. Y pues entonces vamos a entender esa entalpía como un calor. ¿Okay? El calor que se libera o que se absorbe en el proceso. Entonces, decíamos que la entalpía de un proceso, cuando requiere calor, pues acuérdense lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? La contabilidad energética es en términos del sistema. Entonces, si el proceso requiere calor, el sistema va a recibir calor y quiere decir que el cambio de entalpía, delta H, es mayor que cero. ¿Por qué? Porque el sistema recibe energía o recibe ese calor para poder realizar ese proceso. Cuando en cambio el proceso libera calor, entonces el sistema pues ese calor lo libera al ambiente y entonces decimos que el delta H es menor que cero. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de calor ahí, una pérdida energética. ¿Ok? Entonces, importante, si requiere calor, delta H es mayor que cero, es decir, si el proceso es endotérmico, delta H mayor que cero. Si el proceso es exotérmico, libera calor, entonces delta H es menor que cero. Y bueno, tenemos un ejemplo de un ejercicio de los que se ponen en los libros de texto, que son diseñados para ilustrar, para ayudar a comprender, que es uno que saqué de alguno de los textos de Brown, que son los recomendados como libros de texto para este curso. Y dice así: indique el signo del cambio de entalpía delta H en cada uno de los procesos siguientes que se efectúan a presión atmosférica e indique si el proceso es endo o exotérmico. Entonces, cuando un cubito de hielo se derrite, ¿qué es lo que necesita ese cubito para derretirse? Bueno, necesita absorber calor. Entonces el delta H es positivo. Si tenemos un poco de butano, que es un gas combustible, y lo quemamos con oxígeno, ¿verdad? Para convertirlo en dióxido de carbono y agua, entonces se produce calor y entonces el delta H es menor que cero. Si tenemos una bola de boliche, ¿verdad? Aquí dice que lo dejan caer desde una cierta altura y cuando llega cae en un balde lleno de arena, ¿no? Bueno, entonces esa arena, pues, y de hecho las pelotas se van a calentar un poco con esa energía. Parte de esa energía también se va a liberar como vibración, ¿verdad? Entonces hay una liberación de energía hacia el ambiente. Quiere decir que el proceso es exotérmico. En fin, primero necesitamos definir pues cuál es el sistema y después podemos ver
cómo afecta el proceso ese sistema, ¿no? Si la energía que se produce, pues se va para el ambiente o más bien es absorbida del ambiente. Bien, hay un concepto muy importante en todo esto, que son las entalpías de formación. Recuerden que delta H es la entalpía de un proceso. Entonces, el delta H de formación es la entalpía del proceso de formación. ¿Ok? Y pues se pone así, delta H con una F en su índice. Pero, ¿formación de qué? Bueno, como estamos en un curso de química, pues estamos pensando en la formación de especies químicas. Pero, ¿qué clase de especies químicas? Bueno, sabemos que existen elementos, que existen iones, que existen radicales libres, que existen compuestos, ¿no? Entonces, todas estas especies químicas y tal vez alguna otra que no haya mencionado, se les puede calcular una entalpía de formación. ¿Pero qué significa eso? La formación de esas especies, ¿a partir de qué? Bueno, les voy a dejar flotando esa pregunta por ahí. Vamos a pasar a otra cosa antes de contestar esa pregunta. Resulta que pues nosotros necesitamos definir en qué condiciones es que, digamos, cuáles son las condiciones de referencia para las entalpías de formación. No es lo mismo un sartén a 20 grados Celsius que un sartén a 200 grados Celsius. El que está a 200 grados Celsius, aunque sea el mismo sartén, igual de sólido, está un poquito más energético, ¿verdad? Entonces, las condiciones normales a las que corresponde esta bolita roja que ponemos aquí arriba, eso se refiere a estas condiciones. 20 grados Celsius, una atmósfera de presión. ¿Ok? Esas son las condiciones normales correspondientes a esta ruedita que está aquí. Bien, ese es un cero, digamos. Ahora bien, los elementos tienen por definición una entalpía de formación igual a cero. ¿Ok? Es una definición. Pero los elementos en su forma más estable. Hay diferentes formas en que puede presentarse un elemento. Por ejemplo, ustedes saben que existe el carbón como grafito, existe el carbón como ese carbón vegetal que conocemos, que usamos para las parrillas. Existe el carbón como diamante. Los elementos existen en varias formas. Bueno, pues hay una de las formas que es más estable en cada caso. Entonces, esa es la forma que tiene una entalpía de formación igual a cero, por definición. Ok, entonces para cada elemento, la forma más estable tiene una entalpía de formación igual a cero. Bien, por ende, los compuestos, como no son elementos, pues la entalpía de formación no puede ser cero. ¿Ok? Bien. Decíamos entonces, a partir de qué se forman esas especies químicas. Bueno,
pues se forman a partir de qué. Recuerdan que acabamos de decir aquí que los elementos en su forma más estable, ¿verdad?, tienen una entalpía de formación igual a 0. Bueno, pues entonces la entalpía de formación de los compuestos es a partir de los elementos en su forma más estable. ¿Está bien? Es a partir de allí que están definidas las entalpías de formación de los compuestos. Bien, aquí hay una lista de entalpías de formación normales, ¿no? Y pues podemos ver aquí el acetileno, por ejemplo, 227 kilojulios por mol, positivos, ¿verdad? Es decir, que hay que meterle energía para que se forme. El amoníaco, que pues en realidad libera energía, ¿verdad?, cuando se forma a partir de los elementos. El benceno, y vemos aquí, por ejemplo, el caso del diamante. El diamante tiene una entalpía de formación que no es igual a 0. ¿Por qué? Porque el diamante pues no es la forma más estable del carbono. Y así hay una serie de entalpías de formación. La glucosa, vean qué interesante, tiene una entalpía de formación negativa. Uno dice, pero si la quemamos, libera un montón de energía. Sí, bueno, pero a partir de los elementos, la formación de la glucosa libera energía. ¿Ok? Para el agua, vean que comparando, por ejemplo, glucosa con el agua, pues la glucosa es un montón de átomos. ¿Ven? 6 más 12 más 6 son 24 átomos. En el caso del agua, pues son solo 3 átomos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la formación en el caso del agua, 2 enlaces, y en el caso de la glucosa, de un montón de enlaces, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las entalpías de formación, pues, son mayores entre más enlaces se forman, ¿verdad? Es decir, se libera más energía. Bueno, esta es una regla general que no necesariamente siempre se cumple, pero era un caso interesante de comparar, ¿no? Bien, en el caso de comparar el agua líquida con el agua en estado gaseoso, es decir, vapor de agua, vemos que la entalpía de formación del agua líquida es es más negativa que la entalpía de formación del vapor de agua. ¿Qué significa esto? Bueno, que el vapor de agua tiene un poquito más, requiere un poco de energía, ¿verdad? Para estar en estado de gaseoso, ¿no? Comparado con el agua, que tiene un poco más de energía, ¿no? Entonces, hay que suministrarle un poco de energía a este agua líquida para que se convierta en vapor, y en eso reside esta diferencia. Entonces podemos deducir que pues esta diferencia es la entalpía de vaporización del agua, ¿ok?, a partir del agua líquida. Bien. Sobre la entalpía de formación de un compuesto, pues en términos generales podemos decir que es la entalpía de la formación de los productos menos la de los reactantes, ¿ok? Productos menos reactantes. Esa es la delta H de una reacción química. ¿Está bien? Cogemos las entalpías de formación de los productos
y le restamos la de los reactantes. Y así obtenemos el delta H de una reacción. Esto expresado de una manera un poquito más precisa, digamos, más exacta, es que la entalpía de una reacción química es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de cada producto, ¿verdad? Multiplicado pues por el delta H de formación del producto, ¿ok? Aquí faltó delta H de formación. Y a eso le restamos la sumatoria de las entalpías, perdón, de los coeficientes estequiométricos multiplicados por la delta H de formación de cada uno de los reactantes, ¿ok? Eso es importante. Hay pues un SAFIS, ¿verdad? Faltó el delta H de formación, ¿no? Aquí adentro. Pero bueno. Eso después lo vamos a llevar a utilizarlo para entonces poder calcular cosas como esto. Calcular la entalpía de la reacción a partir de las entalpías de formación de los reactantes y productos. Entonces uno puede buscar estas entalpías de formación. Hay listas o, en fin, sí, listas donde están una serie de especies químicas y podemos encontrar entonces las entalpías de formación de las especies químicas que participan en una reacción. Entonces, con esas entalpías de formación podemos calcular la entalpía de una reacción química. Esto es así porque la entalpía es una función de estado. Bueno, esto de las funciones de estado es un tema que no vamos a ver en detalle en este momento, pero el hecho de que la entalpía sea una función de estado nos permite hacer este tipo de cálculos. Lo más importante es que ustedes puedan hacer este tipo de cálculos, que entiendan la mecánica de estos cálculos. Y bueno, después de eso, pues, este es un ejemplo, este ejercicio tipo 5.5 es otro ejemplo del libro de texto, donde pueden calcular, aquí dice cuánto calor se libera cuando 4,5 gramos de metano se queman en un sistema a presión constante. Y entonces eso puede uno calcularlo aquí. Aquí está todo el proceso explicado, ¿verdad? Para que el estudiante pues vea cómo es que se hace. Entonces yo les recomiendo pues una vez más buscar este tipo de ejercicios para comprender, ¿no? Y para practicar también se pueden hacer los ejercicios que están al final de los capítulos. Voy a ver si lo que sigue todavía es algo que vayamos a ver ahora. Sí, es otro caso. Esto los vamos a hacer después. Pero entonces quiero que veamos el libro de texto. Veamos, libro de texto. Aquí. Al final vamos a ver que hay una lista en los apéndices. Normalmente
ahí encuentra uno las listas de valores termodinámicos, como pueden ser, por ejemplo, las entalpías de formación, las energías de Gibbs y varias cosas por el estilo. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Aquí están las respuestas para ejercicios que se dejan sin respuesta. Potenciales estándares de reducción, constantes de productos, constantes de equilibrio. Aquí hay energías, vamos a ver si aumentamos esto. Bueno, no se ve muy clara la imagen, pero vemos que dice magnitudes termodinámicas, es un apéndice y entonces hay una serie de sustancias y están las entalpías de formación, la energía de Gibbs de formación, la entropía de formación también, en fin. Entonces, vemos que hay toda una serie de sustancias aquí y esas están con sus valores de entalpía de formación que se pueden sacar de allí para después hacer los cálculos, ¿no? Y si no, pues uno lo busca en Google o así. Veamos, por ejemplo, aquí entonces aquí hay una entalpía de formación del amoníaco, por ejemplo, hay varios otros, en fin, puede uno buscar tablas de estas donde están las entalpías de formación, en fin, bien, les recomiendo entonces hacer algunos ejercicios del libro de texto, revisar ejemplos, porque ya el jueves estaremos viendo el tema de catálisis y el tema de ya los cálculos, ¿ok? Entonces es muy recomendable pues aclararse los conceptos utilizando ejemplos del libro de texto. Solamente quiero volver a retomar este gráfico. Estos gráficos son gráficos de avance de la reacción y muy importante que vean que a la izquierda están las cosas al inicio, digamos como están al inicio, que son los reactantes sin haber reaccionado, y hacia la derecha, a medida que avanza el tiempo, entonces está la formación de los productos, ¿ok? Lo que se pone allí es la energía interna del sistema, o pues sí, de los reactantes o de los productos, es decir, de la materia que está involucrada en el proceso. Y entonces hay una serie de cosas allí. Una es la diferencia entre las energías de reactantes y productos, que es la energía ya sea que se absorbe o la energía que se libera, y la diferencia entre el estado de transición y el estado inicial, que son los reactantes, ¿ok? Esa energía se llama energía de activación. El jueves vamos a ver que en esto tienen un papel los catalizadores, ¿ok? Pero de momento, pues, lo más importante es tener en cuenta que en estos gráficos
En el eje Y está la energía del sistema, la energía interna del sistema, y en el eje X está el avance de la reacción, ¿ok? Y entonces, en consecuencia, al lado izquierdo van a estar siempre los reactantes y al lado derecho van a estar siempre los productos. Y dependiendo de cómo sea la reacción, si es endotérmica, entonces la energía va a ser mayor para los productos. Si es exotérmica, entonces la energía va a ser menor para los productos. Bueno, eso es lo que quería que realizáramos por ahora. Ya cierro la grabación y les dejo encomendado que por favor apunten las dudas, revisen los conceptos y se vayan a buscar un libro de texto para hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos que les ayuden a aclararse cualquier duda, cualquier cosa que no quede clara. Bueno.